Gracias y paz, gracias por, bueno, mi hermano, por la oportunidad. Bueno, me siento igual que Flavia la otra vez, con una cebollita aquí, como le dije los otros días, que quitaba la tos, pues entonces, pero no importa, ahí despegamos. Así que, pues nada, gracias por todo, mi hermano, y bueno, a todos mis hermanos que están aquí presentes. Primeramente, pues bueno, darme la oportunidad de que poder expresar lo que el Señor, ¿verdad? Me dijo y que en realidad creemos que también es para nuestra iglesia, ¿verdad? Y sobre todo para nuestra iglesia local, porque creemos que cuando la palabra habla no le habla un extraño, sino a nosotros que estamos aquí, porque muchas veces decimos, ay, pero si estuviera fulanito aquí, si hubiese escuchado esta palabra hubiese sido para él. Pero no, creemos que el Señor nos habla a nosotros directamente. Así que dice la palabra de Dios que la misma palabra, las escrituras son como saetas, ¿verdad? En la boca del predicador. Así que, pues sin más, mis hermanos, quiero darle continuidad a esta segunda parte. Voy a tratar de ser breve entre las dos primeras 3 horas para poder concluir para no tener una quinta parte ya, como sabemos ya que las partes se extienden de varias partes, valga la redundancia. No, pero es una bendición. Eso es que todavía el Señor sigue hablando, ¿verdad? Por medio de ti, de mí, de todo aquel que se propone, ¿verdad? Predicar la palabra del Señor. Así que, sin más, el fin no justifica los medios, segunda parte. Pero vamos a refrescar un poco de lo que hablamos, ¿verdad? De esta famosa frase que dijimos que creíamos que la había dicho Nicolás Maquiavelo, que era un filósofo, ¿verdad? Y comentarista político, pero que en realidad por la que esta frase se hizo muy popular fue por Napoleón Bonaparte, que esto fue dicho en la última página del ejemplar del libro El Príncipe en 1532. Entonces dijimos que también que el significado es que de esta frase es que a veces lo malo resulta lo correcto y usualmente implica hacer algo malo para alcanzar un fin positivo y justificar la maldad al señalar un buen resultado. Hay la teoría de las manos sucias, la cual no nos ponía a decidir entre lo malo y lo menos malo, o no por lo menos, o no entre lo mejor, entre lo bueno o lo mejor. Es como tener un buen cuadro de Picasso, ¿verdad? Y un buen Rembrandt. Entonces, ¿por cuál elegimos? Pero entonces en este caso estamos, es como elegir entre una litografía y en una copia más mala. No sé si me hice entender. Vaya, estoy con lo último, estoy viendo ahora, estudiando cómo se pinta, así que agárrense. Entonces, dijimos también que el fin no justificaba los medios, porque va evidentemente contra el carácter de Dios, porque esto pretende justificar el pecado, y esta fue una de las preguntas que hicimos, que nuestra hermana Viviana nos intentó responder, ¿verdad? Con mucho ímpetu. Entonces, también hablamos también de la frase de Martin Luther King, en el cual rezaba así: siempre he predicado, eh, siempre he predicado que la no violencia exige que los medios que utilizamos deben ser tan puros como el fin que perseguimos. He intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo. O sea, como en el buen algo cotidiano decimos que lo que bien empieza, bien termina. Pero si justificamos el principio, pues obviamente lo que hagamos malo al final salta. Eso lo he escuchado mucho en consejería, y hemos escuchado mucho a nuestro hermano pastor cuando decimos, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero al final lo que bien empieza, bien termina, ¿verdad? Y lo que mal empieza, evidentemente, si Dios no te dijo que tenías que hacerlo, pues obviamente terminarás abandonando, por lo cual tú crees que Dios te dijo y no hiciste. Así que eso es igual que ningún principio lo puedes sostener si vas a creer que todo se vale, ¿verdad? Como la UFC, que se tiran en un ring y entonces todo se vale. Pues donde quiera que se den, entonces está bien, o sea, no hay reglas. O sea que no todo se vale para hacer el bien. Y dice también que, bueno, esto se deriva de que hay veces, o sea, la pureza y los principios de Dios. Eso era lo que quería decir también Martin Luther King. Y esto me llama mucho la atención porque creo que hace un poco tiempo, no sé si era
reunión de la Junta estuvimos hablando y le estaba comentando a alguien, creo que era al hermano Marcelo, lo que estaba pasando ahora con el pluriamor. No sé si han escuchado de eso, donde con un fin que posiblemente pudiera ser sano, se están aceptando a terceras personas en el matrimonio. Por ejemplo, dice una mujer, mi esposo me ama, pero también mi esposo está enamorado de otra mujer. Entonces esto es lo que le están diciendo pluriamor. El medio dice esta mujer, bueno, en realidad no voy a perder a mi esposo, aunque esté con otra mujer, abandonando también la pureza, que es lo que dice el Señor. Bueno, el matrimonio para cuántas personas son? Para una, ¿verdad? No para dos personas, porque dejaría de ser matrimonio. Entonces se negocia muchas veces la pureza. En este caso, no, es un ejemplo porque fue lo que más me llamó la atención de esta persona, incluyendo a terceras personas, con tal de no perder el supuesto amor, que al final es una mentira lo que se está viviendo, porque si en realidad tienes que incluir a otra persona en el matrimonio es porque realmente esta persona no te ama, porque está buscando afuera lo que no tiene adentro, ¿verdad? Por eso, mucho ojo con estas cosas, porque en realidad no creo que ya a esta altura, bueno, estos son personas ya mayores, hechas y derechas, pero en realidad son cosas que se van incluyendo en la sociedad y que hasta que se hacen normal, como lo que estuvimos viendo hace un poco de tiempo con lo de el satanismo que se lleva a la escuela. Y no dude usted que en cualquier momento, como he visto otras religiones que ya aceptan la poligamia, que aceptan casar homosexuales, ojo con eso porque ya ahorita es tendencia, pero ya después se vuelve una obligación, como lo que estamos viendo ahora también, con que si ahora los ministros no casan homosexuales, entonces evidentemente van a ser juzgados. Y claro que estamos en los tiempos de fin, pero ojo, porque se negocia la pureza con tal de aceptar algo que aparentemente pudiera ser inofensivo, pero ¿cómo crees que va a terminar? Va a terminar afectando a tu familia, a tus hijos, a las nuevas generaciones por abandonar los conceptos y los preceptos de Dios que están clarito, clarito en la Biblia. El hombre y la mujer, ¿verdad? Se separarán de su padre y de su madre y serán ¿qué? Una sola carne. No una carne y medio, una chuleta con un lomo. No, es una sola carne. No hay tal pluriamor. El amor, ¿verdad? Lo tenemos como concepto en la Biblia y sabemos qué es lo que es, pero entre el amor entre un hombre y una mujer es para un hombre y una mujer, entre parejas, no es para tres personas. Por eso dice que se negocia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Martin Luther King? Un hombre para mí muy usado por el Señor, admiro mucho, he escuchado mucho sus sermones, obviamente traducido, porque aunque el inglés es lo mío, prefiero, ¿verdad? Leerlo en español. Pero ya viendo esto, en este estudio, quiero enfocarme más en los medios, porque en el otro estudio anterior nos enfocamos más en el fin, que obviamente que producía el medio, pero hoy quiero enfocarme más en el medio porque el medio es quien define el fin, ¿verdad? Que alcanzaremos. Y de ahí lo que consideramos que es mejor para nosotros y no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. Por eso considerar lo que piensas que es sumamente importante, viendo este ejemplo que vimos ahora mismo del pluriamor, que vamos a también a usarlo, ¿verdad? En todo lo que vayamos a ver hoy. Así que, así como piensas, así también actúas. Como actúas es el resultado final. Tengo un poco de Biblia aquí, así que preparen papel y lápiz. Proverbio 23, 7, porque quiero que sea la palabra quien nos hable y que veamos lo importante que es el medio, usando este medio para obtener un fin correcto. Dice Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Se dan cuenta? Así piensas, así eres. Come y bebe y te dirá, mas tu corazón no está contigo. ¿Te das cuenta? No quiero profundizar mucho en lo que es el pensamiento, porque obviamente lo hemos hablado muchas veces y nuestro hermano Pastor Marcelo también, en muchas prédicas que han hablado de pensamiento. Pero realmente, ¿qué nos dice esto? Donde está tu corazón, como decías, como dice el Señor Jesucristo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y donde está tu corazón, así lo usarás. ¿Para qué? Para dar un buen medio, para buscar un buen fin. Y esto me llama mucho la atención porque en realidad muchas veces hacemos muchas cosas que nuestro corazón no está en ello y por eso al final viene a ser un final caótico. Por ejemplo, por poner un ejemplo
creo que estaba hablando con alguien también hace poco que le decía, mira, a mí, yo personalmente, cuando voy a hacer una cosa, me gusta que lo que estoy haciendo me salga bien. Y si es para el Señor, dar el doble, ¿verdad? De mi esfuerzo para que esto me salga bien. Por ejemplo, perdón, si me voy a levantar por la mañana a la oración, quiere decir que lo voy a hacer con doble gana. Es más, si no lo quiero hacer, voy a tratar de hacerlo de manera que aunque me cueste, lo voy a hacer para Dios y que Dios se agrade de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que no, aunque no tenga ganas, voy a abandonar mi responsabilidad con delante de Dios porque lo sienta o no lo sienta. Porque realmente lo está diciendo aquí. Dice que su corazón no está contigo, en su pensamiento no está. Pero esto es un amable filo, ¿verdad? Porque muchas veces, y volvemos a lo que estábamos diciendo anteriormente, que no quiero volver a tocar el punto, pero lo que hacemos, ¿verdad? Con mucha religiosidad y nuestro corazón no está en lo que hacemos. Y no solamente en lo que hacemos en la iglesia, sino, por ejemplo, lo que hacemos cuando llegamos a la casa, que muchas veces llegamos del trabajo y hay veces sacrificamos inclusive la relación matrimonial o personal o de amistad o relación de hijo a padre. ¿Por qué? Porque realmente nuestro corazón no está en lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Diría, bueno, hermano Pedro, pero ¿qué tiene que ver esto, verdad, con el medio? Bueno, que afecta el medio. Es como si, ¿saben cuando hay una fase de la luna? Que esto se me ocurre ahora, hay una fase de la luna que afecta a las corrientes marítimas. El aire no corre igual. Hay fases, y a veces dicen, en mi país decían que cuando la luna está llena, los locos están sueltos. Pero en realidad funciona algo como así. Porque cuando la persona no viene con la motivación correcta, cuando su corazón y su mente no está en lo que hace, el medio es afectado. El fin, al final, ¿qué es lo que le va a pasar al fin? Todas las personas, por eso dijimos al principio que no te va a afectar a ti solamente, sino también a la persona que está contigo al lado, la afecta de tal manera que inclusive, escuche esto y no quiero exagerar, pero hay momentos hasta que te puede desviar del propósito en que Dios puso en tu vida por no tener la motivación correcta y la aprendí hace mucho tiempo, ¿no? Porque antiguamente venía del trabajo y todo me afectaba, y llegaba a la casa y decía, y era un desastre. ¿Por qué? Porque así es, estás en un medio donde todo te estresa, donde te piden y te exigen, pero cuando llegabas a la casa eres una bomba de tiempo. Yo no sé si yo le estoy hablando al pueblo correcto, pero esto pasa en la familia. Te estresa, no puedes llegar a las metas, el jefe te exige, no te reconoce, no te valida, y cuando llegas a la casa, ¿qué pasa? Mejor la esposa o el esposo te dice, dime mi amor, ¿cómo te fue? Tú dices, ni me digas nada, y tú sales corriendo y no. Y muchas veces, ¿qué pasa también? Que te afecta hasta la manera, no puedes orar, no puedes concentrarte. ¿Por qué razón? Porque así piensas, así actúas y así, de esa manera, lo que hacemos es que afectamos el medio en que estamos viviendo. Por eso el fin no es bueno. Fíjate lo que dice Efesios 4, 22, 24, el cual dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojáis del viejo hombre que se corresponde según a los deseos de que, escuche, engañosos, y que seáis renovados en qué, en el espíritu de vuestra mente. Está hablando de los pensamientos. Por eso es tan difícil cuando una persona se convierte en Cristo poder dejarlo todo atrás, ¿verdad? Por eso aún muchas veces así piensa la persona, por eso arrastra mucho de ese viejo hombre, ¿verdad? En su vida cristiana, porque no renueva su mente. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Afecta el medio, obviamente. Por eso vemos gente tan dura cuando se convierten. Tú le dices, párate, no se para. Y vamos a honrar al Señor, párese por favor del asiento. No se paran. ¿Por qué? Porque está ese viejo hombre desobediente que todavía domina el pensamiento y que de alguna manera le dice, no voy a hacer lo que tú quieras, voy a hacer lo que yo quiero a mi antojo. Por eso es que es tan difícil someterse a Dios de la manera que Dios exige. Por eso encuentras muchas personas diciendo, bueno, es mejor obedecer al hombre que antes, es mejor obedecer a Dios que antes que al hombre. Y ese es Pedro, aleluya. Sí, pero la palabra dice que también que el hombre que Dios puso como autoridad, el hombre que Dios puso como autoridad debe ser seguido. Entonces, nuestra mente, ¿verdad?
no hace el clic, no se engrana. Por eso es tan difícil también en los matrimonios, cuando hay tantas diferencias. ¿Por qué razón? Porque no tienen el mismo fin. Por eso es que se le aconseja a la gente, no se casen yugo desigual, porque eventualmente van a tener problemas al final. No, pastor, pero tú vas a ver que yo lo convierto. No, usted no va a convertir a nadie. Al final él te va a sacar de la iglesia, te va a llevar para la calle y vas a terminar más perdido que el mismo diablo, porque no le hicimos caso a la Biblia. Entonces, renovad vuestra mente y dice la Biblia, y os vistáis de qué? Del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado a la justicia y a la que, a la santidad de la verdad. Entonces, pensemos, ¿cómo piensas tú? Y esta es una de las preguntas. ¿Por qué razón muchas veces no hacemos el clic, aún sintiéndonos mal? Porque esto es una de las cosas que yo no puedo entender. Bueno, me siento bien, así actúo y así funciono. Y el día que me siento mal, no actúo y no funciono. No, ¿sabes por qué? Porque no estamos siendo transformados a la justicia y a la santidad y sobre todo a la verdad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente para que el medio entonces que nosotros nos desenvolvemos sea transformado, que tú puedas dejar una huella, que tú puedas ser admirado, que tú puedas ser enseñado y enseñar. ¿Por qué? Porque tú sigues la verdad de Cristo. Mira, vamos a ver un ejemplo que está en Marcos 9 del 38 al 41. Perdón. Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan le respondió diciendo, maestro, y yo no sé si usted se va a identificar con esta palabra. Dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonio, pero él no nos sigue. Mira cómo juzga Juan. Ahora vamos a ver cómo piensa Juan. Y dice Juan, y se lo prohibimos, porque Juan era el que mandaba ahí. Y dice, porque no nos seguía. Y ya, y se acabó, maestro. Aquí el que manda soy yo. Así pienso y así actúo. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir más de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, miren la manera. Recuerden, estamos, lo que pensamos afecta en medio. Mira cómo piensa el hombre, que esto también lo vimos en el estudio pasado de cómo pensaba, de cómo actuaba Pedro, ¿verdad? Para aprender de estos grandes hombres de Dios. Esto es sin menospreciarlo porque son hermosos hombres de Dios inspirados, ¿verdad? Sin idolatrarlos, porque sabemos que son hombres y mujeres como nosotros, pero que tuvieron un rol en un tiempo donde Dios lo usó, como hoy también te quiere usar a ti y a mí. Entonces, primero, mira la reacción de Juan. Juan ya se creía el papá de los pollitos y por tanto, él dijo, y también la autoridad, para que vean que no había un hombre que tenía más autoridad que otro. Pedro no tenía más autoridad que Juan. Pedro, por eso es que creemos que Pedro no pudo haber sido un primer papa. O sea, no había tal autoridad en tal de uno y el otro, sino que los apóstoles y los discípulos tenían roles diferentes porque uno evangelizaba, el otro servía de maestro, pero otro era anciano, pero en realidad, ¿verdad? Todos tenían la misma autoridad. Entonces, Juan dice de esta manera, Señor, vimos a uno, ¿verdad? Que echó fuera demonios en tu nombre. Y ojo, un paréntesis aquí. Por eso es que, y quiero tomarla, quiero hoy hacer esta salvedad porque recuérdese lo que dice la Biblia, muchas personas que veo y que dicen, no, porque y reprendamos al diablo y no, y te reprendo. Y no, la Biblia habla de echar fuera demonios, no habla de reprender a ningún diablo ni a ningún demonio, sino que te dice que echaron fuera demonios, ¿verdad? ¿Y para qué se nos fue dado poder? Para echar fuera demonios. Si en otra ocasión el Señor lo que dijo fue que el Señor te reprenda, ¿verdad? Eso fue cuando contendió por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Y eso fue el ángel, el arcángel, luchando contra Satanás. Entonces, cierro paréntesis y dice, Señor, se lo prohibirá. Piensen esto. El Señor le dice a Juan, ¿sabes qué, Juan? No se lo prohíbas. Yo no pienso como piensas tú. Y hay veces nosotros nos ponemos en el pellejo de Juan y decimos, ¿sabes qué? Yo soy el jefe. Yo soy el de la banda. Es más, ¿cómo usted se sentiría, hermano, si Dios le hubiese depositado a usted
el poder que le dio Dios en aquel entonces a los discípulos. Hay veces nos volvemos hasta egoístas, cierto o falso. Hay veces decimos, no, yo quiero que el hermano tenga, que el Señor desarrolle esos dones y que cante, sí, pero hay veces no es verdad. Hay veces hasta se crea una cierta envidia, ¿verdad? Entre en medio de nosotros, porque si queremos de verdad que el hermano se desarrolle porque nos lo ayudamos, porque no es tanto como decimos, ¿verdad? Porque no actuamos como decimos. Entonces Juan le dice, se lo prohibimos y se acabó. Y Jesús tan sabiamente le dice, no se lo prohíbas porque es, y ahí está el punto, es mi voluntad. Y por eso es que hay veces estereotipamos a las personas y decimos, pero ¿cómo es posible? Yo he visto, por ejemplo, personas en la calle que no se congregan, personas en la calle, o sea, ojo, no estoy diciendo que esto es un pasaje para no hacerlo. Lo que estoy diciendo es que Dios actúa como le da la gana, no me malinterpreten. Pero he visto personas en la calle que, inclusive vagamundos, que han orado por personas, se han sanado personas, han hecho milagros, independientemente de lo que dice la Biblia, que no todo el mundo que dice Señor, Señor y hace milagros en mi nombre entrará en el reino de los cielos. Estoy hablando de esa gente sana que hay veces juzgamos, ¿verdad? Por apariencia y no nos damos cuenta que esa gente también gozan del poder de Dios, porque la iglesia no es una congregación en general, somos todas aquellas personas que creímos en Jesucristo. Y la Biblia habla claro en ese mismo pasaje que, oye, van a haber sorpresas en el cielo y quizás a lo mejor de momento ves un musulmán al lado tuyo en el cielo y dice, pero Señor, pero si le estaba rezando, bueno, de nosotros no es saber los tiempos, las sazones, ni lo que Dios, ¿verdad? Va a hacer con los seres humanos. De nosotros es ir el sábado a evangelizar y que la gente que están ahí se conviertan, que creen en Jesucristo. No, pero mira cómo se visten, pastor, pero si tienen los pantalones, bueno, sabemos eso, tenemos una línea, pero deja que llegue. No, pero tiene tatuaje. Bien, no importa. Dedícale la palabra. No, pero que es un ladrón, mira lo asqueroso. No importa. Dobla la misericordia, dobla la amabilidad, doble el amor, levanta a la persona. Y después, cuando está en la iglesia, entonces tú lo puedes discipular. ¿Para qué? Sencillamente para que haga con otro. Y que le cuente a Dios, como estaba diciendo el flyer, lo que Dios hizo contigo. Entonces, no se lo prohíbas, Juan, porque es en mi nombre, ¿verdad? Y el que es conmigo, ¿verdad? No desparrama. Ya se tendrá su recompensa. Así que esa es la manera que piensa Juan. Cristo no piensa igual que nosotros, hermana o hermano, como piensa Juan. Cristo usa el medio que es que en su nombre, ¿verdad? Otro hombre eche fuera demonios para darle una lección a sus discípulos. Y ahí está, porque muchas veces nos creemos los dueños exactos de la verdad. Yo tengo la verdad, yo tengo el centímetro más alto que todo el mundo, pero cuando nos dicen, oh, pero vamos a evangelizar, ah, no, estoy cansado, no, pero vamos a orar, ay, no puedo. Pero cuando vemos que alguien está haciendo algo en el nombre de Jesucristo, nos sentimos mal porque sabes que el Espíritu Santo nos golpea y nos dice, eso te tocaba a ti. Eso tenías que hacerlo tú, Pedro. Porque eres tan menso, Pedro. Tú tenías que haber hecho lo que esa persona está haciendo. Y por cuanto tú no lo haces, de lo bajo y lo vi, dice la Biblia, que escoge, ¿verdad? Aquellos que no son dignos para hacer lo que Él quiere. Mira, hermano, dice la Biblia que las piedras van a hablar si nosotros no hablamos. Entonces, nosotros somos más que las piedras, nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros fuimos comprados con sangre. El Señor nos rescató, te rescató directamente a ti del lago cenagoso. ¿Para qué? Para entregarte su poder, para entregarte su gloria, para que tú seas portador de ella y de su luz, para que vayas por más. Eso es una noticia tremenda, hermano. No se lo prohíba, dice el Señor. Yo no pienso como tú, Pedro, como tú, Juan, o como yo, Pedro. Claro que sí. Así que no se lo prohibamos. Entonces, por eso a mí se me levanta una pregunta en este momento. Que ¿cuál pueden ser, hermano? ¿Cuál pueden ser esos medios que se nos hayan dado, verdad? Y no hayamos sido capaces de tomar en cuenta, como lo hizo Juan, de desarrollarnos para que Cristo Jesús sea glorificado por medio de ellos. Porque muchas veces lo que tenemos que saber es que nosotros somos el burro en que Jesucristo se monta,
¿verdad? Para que Él sea glorificado, pero muchas veces el burro se quiere tomar la gloria de Jesucristo, ¿cierto o falso? Por lo tanto, ¿cuál ha sido el medio? Como aquella por la parábola de los talentos en el cual el Señor le da 10, 9, hasta llegar a uno. Y cuando llega uno, aquel que no le invirtió, porque los otros sí los invirtieron, fueron buenos mayordomos, el Señor le dijo, negligente, ¿por qué si tú sabes que yo de a donde no siembro recojo, por qué no lo sembraste? Así también el Señor habla a nuestras vidas. Así también el Señor es. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser un medio en el cual el Señor nos da y no aprovechamos? Digamos, porque muchas veces nos enfocamos, digamos, en las cosas materiales y decimos, bueno, mi hermano, te dio una casa, ¿por qué no hiciste una célula en la casa? Bueno, está bien, pero en realidad el Señor quiere ir más allá de eso. Yo diría, si el medio en este caso, y esto es para reflexionar, pudiera ser la familia, si, ¿qué tal si el Señor te entregó tu familia para que por medio de ti fuera glorificado y se convirtieran? ¿Cuántas veces le dijiste a tu suegra, aun aunque no te caiga bien, aun quizás a lo mejor tuviste problemas, porque usualmente se crean ese tipo de roce, y le dijiste, vamos a dejar las diferencias al lado, o aquel primo, quizás a lo mejor que tuvieron un problema cuando eran pequeños, le dijiste, primo, ¿sabes qué? Yo tenía la culpa, en realidad aunque no la hayas tenido, le dijiste, pero te quiero hablar de algo, de lo más importante que es que Cristo te ama, porque recuérdense que es para que nuestro orgullo debe ser bajado para que Cristo sea glorificado. Es difícil, sí. O aquel jefe que alguna vez te sacó de patadas por la puerta para afuera y le guardamos rencor, ¿verdad? Por los tiempos y nunca fuimos capaces de decirle, ¿sabes qué, jefe? Está bien, te perdono, que Dios te bendiga. ¿O qué pasa con esos amigos? Porque, por ejemplo, cuando yo me convertí, hermano, no tenía muchos amigos, la mayoría eran enemigos, pero fueron enemigos fueron mis amigos. Y sin embargo, opté de primero por pedirle perdón a todos, hermano. No es porque yo fuera más santo, sino porque el Señor tocó esa área. Y me dijo, estos son los medios. ¿A quién vas a evangelizar? A que no conoce. Si no lo puedes hacer con el que conoce, ¿cómo lo vas a hacer con el que no conoce? Eso es mentira. Entonces, ¿qué tal que fueran los amigos, hermano? Aquel amigo que no ves hace 10 años, que le pudieras dar una llamada y decirle, mi amigo, estoy orando por ti, Cristo te ama. No importa si viene a tu iglesia o no, es para el reino. ¿Qué tal que ese medio pudiera ser, mi hermano, el dinero, la finanza? Porque cuando hablamos de esto, ahí sí se pone la cosa dura. ¿Cuántos pobres no hay, hermano? Es más, se cree que hay más de 11.000 millones de pobres en el mundo. ¿Qué tal, hermano? Porque tú dirías en este momento, bueno, yo no puedo resolver el problema a todo el mundo. Pero ¿qué tal con el joven que te encuentras en la esquina? Y en ese momento dice, bueno, lo voy a coger para droga, pero ¿por qué no te bajas y oras por él y le dices, Dios te bendiga? Y a lo mejor, como me encontré una vez hace poco aquí cuando iba para la iglesia, a un joven, Johnny estaba conmigo, me encontré en Burger King, me encontré a un señor, un joven, pidiendo comida y no me estoy, o sea, no estoy poniéndome de ejemplo, lo que estoy diciendo que creo que la acción que deberíamos de tomar cuando realmente tenemos a Cristo en el corazón. Y me dice, y hay una señora que está atrás que dice supuestamente que es cristiana y estaba hablando y vamos para la iglesia con la saya hasta los tobillos, hermano. Y viene Juan y le dice, tengo hambre, tengo hambre. Y la señora estaba ante de mí y, hermano, nada, no se conmueve. O sea, y vengo y le digo, ¿sabes qué? Y yo me iba a sentar y le digo a Johnny, ¿sabes qué? No le voy a dar el dinero, porque yo posiblemente hubiese sido papicio. Pero ¿sabes qué? Tienes hambre. Ven y lo acompaño y le digo, ¿qué es lo que quiere? Bueno, pues yo lo que iba a comer, le dije, siéntate al lado de nosotros. Y en ese momento me sentí tan gratificado de parte de Dios, no por el dinero, no por lo que hice, porque las obras no salvan a nadie, pero es la evidencia que realmente Dios está contigo, de que tú eres luz y que realmente el Dios que tú predicas, ¿verdad? Existe. Entonces, tu finanza, cuando realmente tienes que dar para Dios, cuando decimos, no, yo no mantengo a ningún hombre, si quiere que se lo busque, hablando de los líderes o de quien sea, pero no, en un momento no nos dignamos, ¿verdad? De decir, mire hermano,
esto es para la obra o esto es para la evangelización. Digo, estoy hablando en general, recuérdense, esto no es personal, no estoy hablando de nada en personal específicamente, estoy diciendo en un contexto general de cómo yo veo que hoy se manifiestan no solamente el mundo, porque el mundo es egoísta, el mundo todo lo quiere para él, el mundo es normal, están perdidos en delitos y pecados, en quitarte lo que tú tienes, pero nosotros somos diferentes. Nosotros somos portadores de esa verdad que se debe de reflejar por nuestras acciones. Entonces, los pobres, yo no puedo quizás a lo mejor cubrir las necesidades del mundo, pero sí puedo levantar una oración, a lo mejor en un orfanato, o no sé, voy a un lugar donde hayan homeless, yo no sé. Somos tan bendecidos, mi hermano, en este país que no nos damos cuenta que nos sobra tanto, ¿verdad? Para glorificar a Dios, que muchas veces nos enajenamos con lo que tenemos. Somos más que bendecidos, hermano. Usted está sentado delante, mire, pregúntele a una persona mayor en Camboya, en cualquier lugar, qué cosa es una computadora. Jamás te sabrá decir que en su miseria, comiendo lodo del piso, te sabrá decir qué cosa es una computadora, una hoja de papel. Estuve escuchando hace poco de ministros en un país africano donde tienen una sola hoja para predicar la Biblia. Y entonces ellos, por la tradición oral, ellos predican por lo que le dicen. Y así se reúnen. Qué lindo, mi hermano. Y ahí Dios actúa. Entonces, eres bendecido, eres bendecida. Estás pensando en hacer cualquier cosa, hazlo para Dios. Que sea la motivación correcta. ¿Y qué tal de las almas, hermano? ¿Qué tal de las almas? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos trasladó, verdad? De la oscuridad a su luz admirable. Para que le digas a los demás lo que Él hizo contigo. ¿Qué responsabilidad más grande, mi hermano? Yo hace poco estaba hablando con alguien y le decía, qué triste debería ser. Por eso creo que en el cielo deben ser las cosas diferentes. Pero ¿qué tal si tuvieras memoria de alguna persona que se fue y que no le pudimos predicar el evangelio? ¿Y qué tal si esa persona hubiese sido quizás a lo mejor tu papá, tu mamá, una persona tan querida, un hijo, que de repente la responsabilidad cayera sobre ti por no haberlo hecho? Sencillamente por no haberlo hecho, porque nadie salva a nadie, pero de no haberlo hecho. Eso es lo que quiere el Señor. El medio siempre debe ser correcto. ¿O qué tal, hermano? Cuando pedimos, por ejemplo, y resumo esto, los hijos mismos, que a veces nos sirven de obstáculo, ¿qué medio ese para servirnos de obstáculo cuando deberían de ser una bendición? Cuando, como Ana, no se lo entregamos al Señor y dice, Señor, tú me lo diste, pues aquí te lo entrego. ¿A dónde tienen que ir? Bueno, Señor, te los entrego, ¿verdad? ¿Qué tal cuando oramos? Muchas veces quizás para tener una pareja, un cónyuge. Y cuando lo tenemos, nos alejamos y Dios es tan bueno que todavía nos dice, levántate, te espero como ese hijo pródigo. O quizás a lo mejor el estatus migratorio, hermano. ¿Cuántas veces he visto yo personas llegar aquí y lo he visto y han ido hasta nuestra iglesia? Cuando tenga la residencia, ahí sí. Y cuando llega a la residencia que se buscan el primer trabajo, se mudan del estado, se van y más nunca le ves el pelo. Le pregunta, ¿dónde está el trabajo, mi hermano? Un peso más, me está pagando, ahora ganaba 10, a 15. Y perdemos el propósito, se pierde el rumbo, ¿verdad? Se pierde y volvemos una maldición, lo que podría haber sido una bendición de ese medio que Dios nos dio, ¿verdad? Así que ya ustedes saben, todos los ciudadanos tienen un problema. Nada, es juego, es juego. Hechos 21, de 7 a 14, hermanos, miren lo que dice. Y nosotros, esto es otro ejemplo, ¿verdad? Del medio, pero ahora vamos a verlo desde un ángulo correcto, como lo veía Pablo. Hechos 21, del 7 al 14 dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribando a Tolomaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Versículo 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea, o sea, ellos iban a Jerusalén, un profeta llamado Ágabo,
quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y ponga la lupa aquí, y atándose, mire para que usted vea la diferencia de las profecías antiguas a lo que vemos hoy de la profecía de hoy. Esta profecía no era para traer chisme, para decir, así te dice el Señor y vas a tener un yate grande y un avión y te vas a sacar la lotería. No, esta profecía viene de Ágabo para Pablo. Le dice, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. No dice, esto digo yo y así profetizo y así dice el Señor. Dice, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien dice ser este cinto, y entregarán en mano de los gentiles. Versículo 12 dice, al oír esto, les rogamos nosotros y lo que en aquel lugar y los de aquel lugar que que no subiese a Jerusalén. O sea, le estaban invirtiendo a Pablo que no fuera a Jerusalén porque ahí lo iban a prender. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? Y mire esto, hermano, mire esto. Qué visión de Pablo, qué decisión, qué clase de hombre de Dios cuando dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque aunque Pablo sabía que le iban a dar muerte, Pablo estaba consciente, sufrió como sufrió nuestro Señor Jesucristo por la obra. ¿Cuánto sufrimos por la obra sabiendo que en realidad, aunque perezcamos, vamos a morir con las botas puestas? Vamos a estar en el frente de batalla. El enemigo no nos va a amedrentar. Somos cristianos, somos de Cristo. Vamos a morir de rodillas, no de pie, de rodillas, orándole al Señor, sabiendo que Él va a cumplir el propósito de Él en nosotros. Dice Pablo esa pregunta, dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. ¿Por quién, hermano? Por el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde están esos hombres de Jesús, esos hombres de Dios que dicen, voy a morir por mi Señor Jesús? Voy a entregar mi vida, cueste lo que cueste y pase lo que pase. No me va a amedrentar el enemigo, no me va a detener. Así me quite el trabajo, así me quite la familia, así que como Job lo pierda todo, no me va a detener. Voy a seguir en el pie de batalla porque yo sé para qué Dios me llamó. Yo no sé si usted sabe, hermano, para qué Dios te llamó, pero si usted está hoy aquí, usted tiene un propósito y es para servirle al Señor, es para caminar en pos de Él, es para levantar el estandarte de Cristo en todo momento, sin importar lo que pase, porque nuestro estado postrero va a ser mejor que el primero. Créalo, hermano, créalo. Yo no sé usted, pero yo me estoy quemando aquí. Hay unción del Espíritu Santo y te está diciendo, no te detengas, sigue, camina hasta la meta. Yo estoy contigo, pase lo que pase. Así que en el nombre de Jesucristo retome las almas y levántese, hermano, levántese. Y mire lo que dice, porque estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y mire lo que dicen aquellas personas que no tienen la visión que usted tiene. Aquellas personas que se oponen porque saben el propósito que tú tienes en Dios y cuánto tú vales para Dios. Y espérate, porque esta noticia que te tengo no es de lejos, no son de incrédulos. Dice, y como no pudimos persuadirlo, aquel profeta y aquellas personas que tenían profecía de parte del Señor, dice, ¿cómo no pudimos persuadirlo? Disentimos diciendo, hágase la voluntad del Señor, como diciendo, haga lo que usted quiera, hombre. Ya yo te lo dije, y esas son las personas que muchas veces se oponen. No son las personas que están lejos, hermano. Muchas veces son las personas que están más cerca de ti. Por eso no te puedes detener, porque el enemigo es astuto. Y por cuanto en cualquier área le dejemos una abertura, se va a colar porque sabe cómo te puede detener. Si ese obstáculo son tus hijos, te va a detener. Si ese obstáculo es tu esposo, tu esposa, te va a detener. Si ese obstáculo es cualquier cosa, tu carácter, tu temperamento, tu manera de pensar, te va a detener. Por eso la Biblia dice, todo pensamiento lo llevo al pensamiento, cautivo al pensamiento de Cristo. Y esa es la razón por la que existimos, hermano, para servirle al Señor, para pensar como Él, para ser como Él. Finalmente, mi hermano, te traigo otro ejemplo. Estamos a tiempo. Este ejemplo a mí me encantó, hermano. Lucas 22, 39, 46. Vamos, mi hermano pastor, póngase la pila.
Lucas 22, 39 a 46 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿A qué fue el Señor al monte de los olivos? Estamos hablando del Getsemaní. Y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó aquel día les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas diciendo, Padre, mire esto. Jesús en ese momento en su humanidad sentía que el medio no era el correcto. Jesús tú, es más, hoy nuestra hermana Viviana, como en la otra oración, oró que Jesús tuvo miedo. Yo no sé si usted se acuerda, hermana Viviana. Como la otra vez dijo que Pedro, ¿verdad? Se había opuesto, ¿verdad? A la voluntad del Señor. Entonces, dice la Biblia, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y ahí es donde está. Y se le apareció un ángel, porque eso es lo que va a pasar cuando hacemos la voluntad del Señor. Sí, amén. Aquí están mis promesas. Por cuanto me sigues y me obedeces, son sí y amén. Dice, ¿para qué? Para fortalecerle en la prueba. El Señor te fortalece, ¿verdad? Como dice esa alabanza, estoy danzando en cada temporada. Estoy alabando al Señor en cada temporada. ¿Tengo miedo? Sí. ¿Me cuesta? Sí. ¿Me duele el cuerpo? Sí. Quizá a lo mejor tengo tentación. Sí, pero el Señor me fortalece, ¿verdad? La prueba, porque dice la Biblia que no nos va a dar prueba que nosotros no podamos soportar. Aleluya. Ahí está, hermano. Te fortalece. Y estando en agonía, dice que oraba más intensamente. Ahí está. Tienes problemas, ora más. Te estás cayendo, ora más intensamente, ¿verdad? Entra en tu cuarto y cuando estés en lo más profundo y lo más íntimo, dile intensamente, Señor, te necesito, aunque quiera pasar esta copa, que haga tu voluntad y no la mía, estando en agonía, orando más intensamente, y dice, escuche esto, hermano, que su sudor eran como gotas grandes de sangre que caían a la tierra, y esto está comprobado científicamente que pasa. Imagínense el estrés que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando sabía que inclusive podía rechazar la posibilidad de ir a la cruz, pero lo hizo por ti y por mí, lo hizo por aquel que está allá afuera, por el que necesita, lo hizo porque sabía que ese medio el cual le estaba teniendo en ese momento iba a servir para salvar a la humanidad, hermano. Y ese es el punto, ¿por qué no podemos rechazar realmente el ir a evangelizar, el ir por los perdidos? En no acomodarnos, en salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. En tener en cuenta que ese sacrificio que hizo no fue en vano. Le dolió, hermano, le dolió. Como quizás a lo mejor el dolor que no hubiésemos aguantado tú ni yo por nadie. ¿Cuántos nosotros iríamos? Por lo menos nos pincharíamos o nos cortaríamos un dedo por aquí. Yo dudo, nadie lo haría, pero el Señor lo hizo. Y ahí vamos. Dice que cuando se levantó de la oración, ya estaba fortalecido y vino a sus discípulos, ¿sabes qué? Durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Los dos tenían el mismo medio, los discípulos y Jesús, pero Jesús tenía un propósito, tenía una finalidad diferente, tenía una visión diferente. Y digo, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo una misión una misión que hacer, que conseguir. Y por eso la otra pregunta es, mi hermano, ¿cuál es tu misión? ¿A dónde quieres llegar? ¿O dónde Dios te prometió que ibas a llegar? Ahí está. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aún así le está dando, ¿verdad? Le está dando la solución de lo que iban a pasar posteriormente a lo que iban a vivir. Finalmente, hermano, yo quiero terminar con esta frase de Martin Luther King, en realidad hablando de la perseverancia, ¿verdad? Hablando de estos medios del cual, bueno, no es una frase, es una oración que hizo el reverendo King cuando se encontró con Billy Graham, otro gran evangelista, ¿verdad? Contemporáneo. Dice que King, cuando se encuentra con Graham, esto fue en el Madison Square, ora por el ministerio de Graham
Y esta fue la oración. Y en estos días de tensión emocional, oh Dios, cuando los problemas, fíjense que no, posiblemente tenían problemas diferentes en el tiempo de Jesús, el tiempo de Graham y el tiempo de King, pero sin embargo, la motivación, ¿verdad? El medio que usan es el mismo, es la palabra de Dios, es la fe, ¿verdad? Dice, vamos a verlo desde el principio. Y en estos días de tensión emocional, Dios, cuando los problemas del mundo son dinámicos y en extensión y caóticos en detalle, aquí está, danos una visión penetrante, una comprensión amplia, o sea, discernimiento de lo alto. El poder de que, ahí está, de la perseverancia, que aunque vengan cosas, ¿verdad? A mi vida, aunque se levanten gigantes contra mí, no temeré. Ahí está, esa oración tan linda. El poder de la perseverancia y una fe, como mi hermano, duradera. Y sálvanos de la parálisis y del miedo paralizante. Y así hoy se encuentra el mundo paralizado, viendo las cosas que pasan, viendo las señales de Dios, terremotos en Turquía, guerras en Ucrania, hambres en África. Y estamos paralizados. No, quítanos el miedo paralizante. Oh Dios, te pedimos que nos ayudes a trabajar con renovado vigor por un mundo sin guerra y por la hermandad que trasciende a la raza y al color. Así que, hermanos míos, la pregunta que se me levanta en este momento, basado en lo que hemos visto, es: ¿cree usted que no usar el medio correcto entorpece tu llamado? Y también cree que no usar el medio que Dios nos dio, lo mismo que oramos hoy, que nuestro hermano Fabricio habló de verdad, de pecar por omisión. ¿Cree que no usar el medio que Dios nos dio pudiera atrasar el propósito de Dios en tu vida? Así que, como no oré al principio, ahora al final, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por, Señor, hablarnos, a mí primero, Dios, por regalarnos, Señor, tu palabra, por, Señor, mostrarte a través de ella, Señor, porque es injusto pedir que te glorifiques por medio de la palabra, porque la palabra es tuya y se glorifica, Señor, solita. Así que gracias por todo, gracias, Señor, por lo que me has dado, gracias por mis hermanos, Señor, por su corazón, el cual, Señor, se abrieron sus corazones para poder recibir lo que tú, Señor, has entregado para tu pueblo. Así que en el nombre de Jesús, Señor, queremos, Señor, en esta noche, oh Dios mío, atesorar, Señor, esta palabra y que, Señor, podamos respondernos estas preguntas que tú nos has hecho hoy, Señor. Usaremos bien en medio, Señor. ¿Qué haremos con ello? ¿Qué haremos con ese tesoro que nos diste, Señor, con ese evangelio de la reconciliación, oh Dios mío? Así que danos fuerzas, entendimiento y sabiduría para salir al mundo y decirle que hay un Cristo vivo, eficaz, que se levanta, que es poderoso, que sana, redarguye, Señor, y hace grandes cosas y maravillas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Hermano pastor. Amén, amén. Un fuerte aplauso a Dios. Gracias, hermano Pastor Pedro. Qué bueno es reflexionar en de estas verdades bíblicas y cómo tenemos ejemplo, ¿no? Ejemplo bíblico y extra bíblico, por así decirlo. Martin Luther King, Billy Graham, ¿verdad? Nuestras vidas. Así que bueno, la pregunta era: ¿creemos que no usar los medios que Dios nos dio afecta o retrasa nuestra vida? Levantamos micrófono, comentarios, respuesta a esta pregunta o cualquier pregunta que tenga con respecto a lo que hemos visto hoy. Entonces abrimos micrófonos. ¿Usted cree que sí puede retrasar o afectar? ¿Alguien que quiera sacrificarse? Viviana, ¿dónde está Viviana? ¿Dónde está? Ah, no, Viviana está, creo que está en Facebook. Viviana, no, no se puede ir Viviana, si es la que siempre. Creemos que los medios, no usar los medios que no, Dios nos dio, que mencionamos algunos, ¿verdad? Bueno, el pastor Pedro mencionó algunos, ¿verdad? Yo simplemente escuché y recibí. Pudiera afectarnos en retrasarnos, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra meta, la visión. Tremendo, ¿no? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa? Aquí, bueno, voy mirando entonces Facebook Live. Acá está. Fíjate Viviana. ¿qué piensa? Porque hablamos de pensamiento, ¿no? Es importante. Amén, amén.
Viviana dice, totalmente, sí podemos desviarnos. Esa es una, ¿verdad? Una declaración de Viviana Gabrieli a través de Facebook. Ella dice que sí podemos desviarnos. Amén. Así que ¿cree usted que no usar el medio correcto entorpece tu llamado? ¿Mm? ¿Qué pensamos? Bueno, voy a decir algo yo, entonces, bueno, creo que, claro, por supuesto, yo pienso que evidentemente, ¿verdad? Hay cosas que Dios hace por nosotros, pero no todo, porque hay cosas que nos corresponde a nosotros, nos corresponde muchas cosas a nosotros, pero Él nos sostiene en lo que corresponde, o sea que ni siquiera las decisiones que debemos tomar o lo que tenemos que hacer nos deja solo. Por supuesto que si no tomamos los medios, es más, muchas veces lo que vivimos en los momentos que nos sentimos decaídos, desanimados, o muchas veces cuando empezamos a desvirtuarnos o empezamos a entrar de repente en baches, es porque de repente no estamos haciendo lo que Dios quiere. O sea, Dios nos da una visión y nos da los medios. Para Dios es tan importante llegar al propósito como los medios que usamos para llegar al propósito. A Dios le importa tanto el comportamiento como el pensamiento antes del comportamiento. O sea, la motivación, yo siempre dije, muchos dicen, no, porque el Antiguo Testamento era peor, porque ahí era la ley, y entonces el Nuevo Testamento ya la gracia. No necesariamente, porque Jesucristo dice, si tú piensas, si miras a una mujer y piensas, entonces ya estás en pecado, porque ya lo has hecho en tu corazón. Estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más difícil entonces? ¿La acción o simplemente lo que hay dentro de nosotros que a veces no lo decimos a nadie? Y podemos insultar dentro de nosotros a alguien y podemos pecar dentro de nosotros sin tener la acción en nuestros pensamientos. Por supuesto, si yo no hago lo que Dios quiere, a pesar de que muchas veces tal vez no esté 100% de acuerdo con lo que Dios pueda darnos para hacer, por supuesto, ¿verdad? La santidad es uno de los medios, ¿verdad? Cuando el pastor, hermano pastor Pedro preguntaba, ¿cuáles pueden ser los medios que no usamos para alcanzar el fin? Me venía a la mente santidad, falta de fe, dudas, consumismo de cosas que no son de Dios, llevar a la iglesia a un lugar donde por querer ser más fashion, más juvenil o más moderno, hacemos de repente cosas que vendemos de repente lo que la iglesia primitiva nos enseñó desde el principio. Entonces, claro que hay que modernizarnos, pero ¿cómo nos modernizamos? ¿Verdad? Estoy tirando al aire muchas ideas mientras usted está pensando, está escuchando, pero está pensando lo que va a decir ahora. Así que es lo que pienso, ¿no? Pienso que no congregarse es un medio, para mí, como lo decíamos al principio, cuando abrimos este servicio, la santidad, hoy por hoy parece, bueno, yo peco un poquito y Dios me perdona. Lo que es, como decía nuestro hermano Pastor Pedro, decía, ¿verdad? Lo que es a la autoridad que Dios puso, el no rendir cuentas, el no respetar o simplemente el no aceptar una autoridad puesta por el mismo Dios en un lugar o en una misma casa, en un lugar. Entonces, para mí, de eso se trata, ¿verdad? Se trata de que los medios es tan importante como el llegar a la meta. Por eso lo dijo Pablo, ¿verdad? No te preocupes, que por más que me maten en Jerusalén y me aten con este cinto y hagan eso es lo que Dios quiere, lo voy a hacer igual. Me recuerdo una vez cuando estuvimos en Colombia, había un lugar donde teníamos que ir a predicar, estaba mi esposa y Ariel, y como en todos los viajes misioneros, oramos antes, Dios me había dicho que ese lugar era para predicar, que no nos iba a pasar nada. En todos los viajes misioneros Dios siempre me dijo, en este viaje misionero a Guatemala, Dios demoró mucho más en decirme, ¿no? Más cerca del viaje, que nadie se iba a enfermar. Pero que Dios le ha dicho que iba a haber un lugar muy peligroso. Y me acuerdo que cuando mencionamos el lugar donde íbamos a ir, lo que estaban en el lugar decían, no, que ahí los van a matar. Ahí no te puedes ni siquiera asomar a ese lugar. Y bueno, fuimos ahí, predicamos el Evangelio. Es más, hasta amables eran, ¿verdad? Así que Dios está en control. Tu vida, ¿cómo está? ¿Cuál es el medio que de repente necesitas enfatizar o
o que pueda estar afectando. Levanto micrófonos, me tanto micrófonos. No quiero hablar yo, porque una vez que entonces le tocó al hermano Pastor Pedro, entonces voy a tener que... No, hablemos. ¿Qué piensa nuestra hermana Karina Tinajero? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? No está Viviana a la mesa. Hable con la hermana, dígale que se conecte. ¿Qué piensa nuestra hermana Karina? Porque usted tiene Sí, no se desaparece. fuerzas del Señor siempre. Potencia. Bendiciones, bienvenida. Bendiciones. Pues yo pienso que sí, que si nos desviamos, pues obviamente sí afecta. eh, ¿Cuál era la pregunta, pastor? Afecta si yo no uso Usar los los medios medios. correctos, exacto, entorpece nuestro llamado. Yo Exacto. pienso que sí, la desobediencia y principalmente desobedecer a Dios nos entorpece nuestras actitudes, nuestra manera de expresarnos, de hablar, todo lo que no, todo lo que a Dios no le agrada, entorpece nuestro llamado y nos atrasa. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? También que sí nos atrasa porque pues no avanzamos, no, al desobedecer no caminamos en, en los caminos del Señor y nos vamos atrasando, no vamos avanzando, como decía el pastor, nos vamos alejando, nos vamos enfriando, y obviamente nos va atrasando, pienso yo. Amén, amén, Y, amén. Completamente de acuerdo. Tenemos que estar en alerta. Siempre hablo con amigos pastores y pregunto, y yo siempre doy lo que me sorprende de estos tiempos, ¿no? No son los mismos tiempos de cuando me convertí hace 20 años atrás. No veo esa entrega o la veo muy poco, porque tampoco voy a decir que no veo la entrega, porque sí la veo, pero a poco nivel que cuando esos tiempos que me convertí, que veía las madres, los niños, los bebés, la entrega, el congregarse, el no mentir, el estar en santidad, el cuidarse para Cristo, ¿verdad? Inclusive hoy, fíjense, le estaba hablando hoy mismo a un pastor, le hablaba, le decía, hasta la iglesia veo que hemos cambiado, fíjense en esto, porque yo esto lo hablo, por eso que me sorprendió. Yo lo había leído hace muchísimo tiempo, lo de Martin Luther King, el hermano pastor Pedro lo leyó hoy, que dice, sálvanos de la parálisis. Eso me llegó como un rayo al corazón cuando el pastor mencionó eso, porque se me había olvidado, sálvanos de la parálisis, cuando en esos tiempos ellos veían que había una parálisis en la iglesia. Hoy vamos a la iglesia, fíjense en este detalle. Usted me dice si está de acuerdo o no, pero diga algo, por favor, algo tiene que decir. Antes yo entraba a la iglesia en una noche de oración, todos estaban arrodillados, todos estaban en el altar arrodillados o en las sillas arrodillados o en el suelo arrodillados. Hoy usted entra a un servicio de oración, están sentados como en un cine. Son muy pocos. Habrán 1, 2, 3, 4, 5, pero la mayoría, fíjense en esto, usted me dice si está bien o está mal orar sentado. Uno puede orar como quiere, ¿no? Pero digo, qué diferencia, ¿no? O sea, sentados como si estuvieran en un cine y algunos pues, si yo me siento así me duermo, yo no pudiera, ¿no? Pero bueno, se sientan así, ¿verdad? Y están así tranquilos, o sea. Pero yo me acuerdo los tiempos de antes que yo llegaba y eran todos arrodillados, un silencio y algún murmullo por allá de oración y otro se para y gloria a Dios. En el altar era lleno de hermanos. Hablando me decía, este pastor me decía, yo estoy colocando, me he dado cuenta de eso, pastor me dijo. Me he dado cuenta de eso y estoy colocando las sillas al revés para que nadie se siente hacia el altar, sino que se tengan que arrodillar. Hasta puso sillas enfrente del altar al revés para que se arrodillen. Como si fuera una iglesia tradicional, ¿no? Que viste que siempre tienen algo como para arrodillarse, la iglesia tradicional, en los bancos. Bueno, como haciendo algo de eso, porque dice, porque no puedo entrar y ver hasta la comodidad de orar nos ha impregnado. La parálisis es el peor virus que ha impregnado la iglesia de una manera que no nos podemos mover. Yo no sé qué es. Y cuando el pastor Pedro decía eso, la oración, me sacudió porque esa era la palabra que yo estaba buscando hoy. Y no me salía cuando estaba hablando con el pastor. Parálisis. Esa era la palabra que estaba buscando. Parálisis. No hemos dejado ganar terreno. Y ahí está el asunto. Pero se puede revivir. Yo soy de los que creen que sí podemos revivir. ¿Cuántos dicen amén? Podemos tomar mano a los medios que Dios nos dio para alcanzar un fin, pero como Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuánto levanta la mano? Allí dice amén. Gloria a Dios, santo, santo. Había una manito, se salió, se fue, vino después. No sé si fue Lester Ah, porque se me mueven los... Lester, ¿usted quería decir algo? ¿Levantó la mano? Gladys quería hablar, la Gladys, hermanita. Gladys, Gladys, es que se me mueve. Entonces, cuando ponen el teléfono vertical, son tantos en la pantalla que no puedo verlo. Hermana Gladys, ¿cómo está usted? Bendiciones. ¿Cómo se siente? Está en silencio, no la escuchamos. Tiene que sacar el silencio del teléfono. Tremendo, tremendo. No, no salió. A ver si puedo ayudarla de acá. Deme un segundito, un segundo. Acá le voy a poner para que pueda hacer clic. Tiene que hacer clic usted de su lado. Ya, Ahora sí, ahora sí. ahora sí. ¿Cómo está? Buenas Bendiciones. ¿Cómo está noches. usted? Bien, bastante bien ya, gracias a Dios. Mira, lo que está diciendo la pura verdad. Fíjese que antes era tanto los que iban al frente que los pañitos azules no alcanzaban para ponérselo a todo el mundo arriba. ¿Te acuerdas de esa época? Me acuerdo. ¿Eh? Me acuerdo, Hay sí, sí. veces que no alcanzaban y teníamos que quitar todas las sillas de adelante con la gente que se caía y esto que lo otro. Y ya no se ve nada de eso. En la oración, estamos en un lugar donde yo entiendo que algunos no pueden por la rodilla, pero igual, creo que antes tampoco había muchas personas, al menos se ha como, todo muy cómodo hoy en día, ¿no? O sea, es muy cómodo. Pero entiendo si alguien no puede hacerlo. Tampoco es una regla como para decir si alguien está espiritual o no. Pero sí es una buena regla de medir como para saber dónde nos estamos yendo cada vez más, ¿no? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Antes yo me acuerdo, todos estaban arrodillados, el altar era casi, el altar prácticamente no había espacio para poder entrar. Acá hemos cambiado, eso fue un ejemplo que di, ¿no? Pero los medios, yendo al mensaje, se ha disminuido, ese es uno. Lo otro que es la santidad. Hoy por hoy podemos mentir, o lo que dijo el pastor Pedro también me gustó mucho. El hermano Pedro dijo, hermano pastor Pedro dijo, no aceptar o no, ¿verdad? Someterse o seguir la dirección de aquel que Dios pone, de un pastor o de un líder. Tengo la mano de Jeffrey. Jeffrey, ¿cómo está usted? Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, pastor, y bendiciones a todo el mundo. Eh, yo lo que quería decir es esto es algo que yo siempre he dicho aquí muchas veces, que estamos, la iglesia en general está muy enfocado en lo que es bueno, ¿cómo puedo decir esto? De traer el mundo para la iglesia en vez de ser santo. Con respecto a eso, lo que dijiste de cuando alguien entra en la iglesia, que antes sí había reverencia, con esto de que antes del servicio todo el mundo se ponían así a orar y no estaban así como ahí sentado, todo el mundo estaba así como en el piso, así arrodillado para que Dios se mueve en ese servicio, pero hoy en día lo que pasa es que ellos quieren hacer, la iglesia quiere hacer así tranquilo para que el mundo no piensa que como que no somos así, que somos como ellos, que quiero decir. Y entonces, y por eso que perdimos eso, la reverencia, porque queremos complacer al mundo en vez de complacer a Dios. Amén. Amén, amén, amén. Es llegar a la iglesia y estar desesperado para llegar al altar, desesperado para orar, desesperado para ir. A veces llegamos a la iglesia y a veces veo más en la cocina o en otro lado, en el pasillo y no en el templo. O sea que debemos de ir al santuario, templo, como quiera llamarle, ¿verdad? Y estar ahí, orar, pedirle a los servicios, pedir a Dios que Dios se glorifique en cada servicio, que ilumine al predicador, que la alabanza salga bien, que Dios toque tu corazón, tu vida. ¿Verdad? Ha cambiado bastante todo eso. Pastor Pedro. sí, ¿sabes que algo que me parece mucho es que la monotonía muchas veces nos hace perder el rumbo? El hecho de que yo también lo he vivido, lo viví, lo veo y veo resultados no en la oración, por ejemplo, en la iglesia, pero sobre todo en el servicio. ¿Por qué veía yo en esos lugares y todavía sigue pasando?
que explotan las personas, porque la persona que entra por primera vez, cuando ve un ambiente como tan espiritual como el que se crea cuando todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y aprovecha el medio, por eso yo digo, hermano, uno se lo va a sentir cuando uno no tenga el lugar donde está ahora, que está tan cómodo. Es cuando, y ahí cuando más entonces el ser humano quiere hacer, porque no tiene. Pero cuando lo que tiene lo desprecia, obviamente desperdicia el medio. Entonces, cuando una persona llega, por ejemplo, que no aprecia la oración, o no aprecia el servicio, o el llamado que tiene, o el lugar donde está y la tarea que desempeña, te das cuenta que todo se empieza a desvanecer porque se pierde el propósito. Por eso es que hay veces te das cuenta que tú estás orando, pero tú estás orando solo. Por eso hay veces te das cuenta que puede que uno esté enfocado, pero el otro no está enfocado. Y el que viene de afuera nota y dice, ay, aquí hay un desenchuche. Por eso es que se apaga el fuego. Esto no es general, es lo que le quiero decir, porque por eso hay veces tú entras al lugar y tú dices, wow, como la mayoría de las personas que entran a la iglesia a nosotros, que me lo han dicho a nosotros, me dicen, oye, aquí yo sentí el amor de Dios, aquí yo sentí el fuego del Espíritu Santo, y no hubo desorden, no hubo nadie en el piso, ni, o sea, en el sentido de que no hubo nada extraordinario de lo que en otros lugares se ve, y dice, no, aquí sentí el amor de Dios, aquí sentí. ¿Por qué razón? Porque hay un enfoque, hay un motivo correcto, hay una visión que se debe seguir, ¿verdad? Y por eso es que creo que cuando no estamos de esa manera, es que se desperdicia todo. Es la monotonía. Pero además, no solamente en eso, Jesús dijo, yo vine a dividir. ¿Qué pasa cuando ese medio te sirve de obstáculo? Que ese medio que te sirve de obstáculo, pues, por ejemplo, puede ser tu hijo, tu esposa, que es lo mismo que estábamos hablando en medio como familia, como iglesia, como los amigos, como el dinero. ¿Qué pasa? Ese es el momento donde tenemos que demostrarle a Dios que no importa quién vaya o no vaya, yo voy. No importa si mi esposo o mi esposa no quiere, yo tengo un compromiso con Dios y no es con el hombre. Entonces, ese es el medio que aprovecha y entonces después los buenos síganme, si quieren seguirme. Si no, bueno, imagínense, la salvación es personal. Entonces, creo que es la monotonía que en algún momento, ay, el hermano lo va a hacer, ay, otra vez ahí está Karina adelante, ay, el mismo. ¿Por qué? Porque es uno que no aprovecha el medio, ¿entiendes? Que Dios te da para que desempeñe. Yo no sé si me hice entender. Oh, no, por supuesto que sí. Además, siempre creemos que las ovejas necesitan ser sanadas cuando están enfermas, necesitan ser curadas cuando se lastiman, necesitan ser levantadas cuando se caen, pero no siempre las ovejas se caen, se lastiman o están enfermas. Pero lo que sí siempre la oveja, lo que sí siempre necesita es alimentarse, es comer. Por eso yo creo que lo más importante en un lugar es la palabra de Dios, el amor, la palabra de Dios. Entonces, de ahí se trata, siempre tiene que haber un alimento. Y yo creo que en ese sentido, gracias a Dios, tenemos un lugar donde podemos recibir palabra, aunque a veces no nos gustan y a mí tampoco, ¿verdad? Porque a veces viene un poco, sacude un poco. Pero ¿hay alguien más que quiera decir algo antes de cerrar? Nos quedan unos minutitos, que quiera compartir algo, ¿verdad? No sé si alguien quiere decir algo antes de irnos. Hermana Alison, ¿cómo está usted? ¿Está ahí? ¿Me escucha, Alison, hermana? ¿Cómo se encuentra? Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, Costa Rica presente. Gracias. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Amén, en el nombre de Jesús. Qué bueno de tenerla. Este, Es una gran bendición tenerla. sí, amén, Dios es bueno. De Dios es verdad que bueno, sí, Dios Dios es es bueno. bueno y para siempre su misericordia. Y bueno, yo lo que quería aportar como comentario acerca de lo que estábamos hablando es de que la iglesia de Cristo necesita, como dice la palabra en Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, que te alumbrará Cristo, porque, o sea, como que hay que velar porque los días son malos, ¿verdad? Lo estoy parafraseando lo que está escrito en Efesios. Entonces creo que realmente son tiempos de mucho cuidado, son tiempos donde hay apostasía, donde lamentablemente el amor de muchos se ha enfriado, pero nosotros necesitamos ser ese remanente que ama al Señor de corazón, con un amor genuino en el espíritu, y realmente ser esa iglesia, como dice la palabra, como las vírgenes prudentes que tienen su lámpara encendida, porque
realmente los tiempos son duros y la iglesia de Cristo está siendo procesada. Yo siento que hay como en estos días un crecimiento de trigo y cizaña, porque muchas iglesias lamentablemente han buscado su gloria propia, ¿verdad? La vanagloria, antes que la gloria de Dios. Y se ha convertido las iglesias en un espectáculo en vez de un altar de adoración genuino. Y cada uno de nosotros es ese altar de adoración genuino y cada uno sabe cómo realmente está delante del Señor, pero creo que es una maravillosa palabra para poder reflexionar de estos tiempos que estamos y ser ese remanente por el cual Cristo viene pronto. Amén. Amén, amén, por supuesto, ¿verdad? Hay dos cosas difíciles de alcanzar en la vida. La primera es alcanzar ese equilibrio. Y lo segundo más difícil de alcanzar en la vida es mantener ese equilibrio. El equilibrio a mí siempre me dicen, bueno, podemos hacer muchas cosas y dan ideas, pero el asunto es, ¿esa idea ayuda a los medios a alcanzar el propósito? Entonces, esa es la pregunta que debemos de hacernos a partir de este día, de esta noche, cuando recostemos nuestra cabecita a la almohada, decir, a ver, lo que estoy haciendo va con respecto a los medios para llegar al propósito. O como decir, está afinado mi llamado, en otras palabras, ¿no? Está afinado a la visión de la iglesia donde me congrego, para poder alcanzar a las almas, a las vidas, ¿verdad? Porque es lo que siempre digo, a pesar de que hay cosas que son individuales, y son responsabilidades individuales, yo no creo en llaneros solitarios espirituales. Yo creo que Dios siempre llamó a la iglesia, ¿no? A una familia, donde hombro a hombro luchamos por alcanzar las almas, las vidas, lo necesitado, y nosotros mantenernos, edificándonos, e ir creciendo cada vez y cada vez más en el amor de Cristo. Es sumamente necesario. Esta palabra del miércoles pasado y la de hoy, ¿verdad? Que es la continuación. La vez pasada enfatizamos, ¿verdad? Bueno, el pastor Pedro enfatizó acerca de lo que son ese fin, de lo que era la importancia, ¿verdad? De aplicar aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Y ahora nos fuimos un poco a los medios. O sea, ¿qué es tan importante? Si los medios no logramos que sean los de Dios, no alcanzaremos el fin. Y ahí está el asunto. Entonces, por eso es que debemos de valorar lo que Dios nos da. Debemos de valorar, como bien decía el hermano pastor Pedro, el lugar donde estamos. Inclusive hasta el local, el edificio donde estamos, es un regalo del cielo. Es una tierra prometida. Y a veces nos desvirtuamos, muchas veces, porque a veces pensamos, nos emocionamos y desvirtuamos. Pero cuando Dios dice algo y lo cumple, no podemos por qué dudar después. Cuando Dios dice que este es el lugar, no podemos dudar después. Cuando dice que este es tu llamado, no puedes dudar después. Cuando dice que este es el llamado que tienes tú, tus hijos, tu ministerio, no puedes dudar después. Pasa que tendemos a paralizarnos y a desvirtuarnos. Sigue la palabra de Dios siendo la misma hoy, mañana y siempre. Tú estás llamado para el Señor igual que yo. Depende mucho de qué medios usamos y qué es lo que usamos para poder alcanzar ese propósito. Conozco muchas historias de que se desviaron en el medio y hasta el día de hoy no veo que hayan podido alcanzar lo que Dios tenía. No seamos un número más, sino al contrario, tomemos esta palabra para levantarnos, para motivarnos a orar, para orar como antes, porque hasta eso siento a veces que ha decaído. Orar como antes, orar con esa fuerza, con ese fervor, orar con esa sinceridad, ¿verdad? En la presencia de Dios, cuando estemos solos con el Padre. Leer la Biblia como leíamos antes. Hacernos las preguntas correctas y extender la mano a aquellos que necesitan. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Nos vamos? ¿O alguien quiere decir algo? Yo sé que había una manito que se fue. Pasa que se me mueve y cuando se me mueve pierdo el lugar donde estaba la mano. Entonces... Jeffrey se nos adelantó, eso sí no estuvo bien. Sí, Jeffrey, te adelantaste unos minutos antes. Acuérdate que te quedan 6 minutos para poder hablar. Y 55. Gracias, Jeffrey. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Tenemos a la hermana Aridania, tenemos a Edward, tenemos a Lorna, Esmeralda, a María, Zolaika, Fabricio y Yolexis. Tenemos a, bueno, no sé qué quiere decir mi esposa,
Milagros, ¿quieres decir algo con respecto a lo que hemos? Tenemos a Javier, que puso la cámara ahora también. Javier Solari, pero Milagros esa la sacó. Esa hermana Milagros, por favor, pudieras decir algo mientras Javier arregla su cámara, que parece que tiene un defecto ahí la cámara. No la escucho, no la escucho. Ahí sí. Bendiciones a todos. Eh, yo pienso que me escuchan bien. Sí, sí, la escuchamos bien. Ah, ok, ok. Yo pienso que las tormentas que estamos viviendo hoy en día lo está permitiendo que overwhelming, no sé qué decir eso en español, overwhelming a las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Y eso lo que hace es saturó las cosas, saturó. Satura las cosas que están alrededor de nosotros, y eso lo que hace es que causa un ataque espiritualmente, y lo que hace eso lo hace a nosotros pensar que no podemos hacer lo que Dios planeó en nosotros desde el principio. Necesitamos resistir el temor de lo que estamos viviendo en cualquier circunstancia en nuestras vidas, y dejar que Dios permite que to lead us, que los dejes a nosotros guiarlos por el propósito que Él desde el principio tiene en nuestras vidas. Tenemos que ir con nuestra fe y seguir creyendo que somos sus hijos, y yo siempre estoy pensando que si yo estoy haciendo algo para Dios, o yo estoy haciendo algo para hacer el propósito de Dios que está en mi vida, yo creo que lo principal de todo es pensar: ¿por qué entregué mi vida a Cristo? ¿Por qué? No solamente nada más que para servirlo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es la verdadera razón que yo necesito a Jesucristo en mi vida? Y yo creo que cuando nosotros realmente descubrimos esa necesidad profundamente en nuestros corazones, yo creo que no hay nada que los pueda resistir. Porque si un cristiano puede decir: no puedo vivir sin Cristo por tal y tal razón, porque yo estuve en una situación, no solamente eso, pero buscar la razón, el motivo de por qué decidiste a servirle al Señor. Y para mí es el temor. No solamente la gente del mundo, pero también muchos cristianos, pienso yo, que todavía viven con mucho fear, y tienen que seguir enfocándose. Yo decidí entregar mi vida a Jesucristo por tal por tal manera, con este propósito, con esto que de verdad tengo en mi corazón. Y cuando tú entregas eso a Jesucristo, yo creo que no hay nada que te debe hacer mover. O sea, en otras palabras, o sea, lo que estamos tratando de decir es el medio ambiente donde nosotros nos movemos pueden ocasionar un tipo de presión tan alto, la Sí, vida, que nos da temor. O sea, si traducimos eso, entonces perdemos como la fe. Nos olvidamos exacto. de que por qué somos cristianos, nos olvidamos, por eso la pregunta es ¿por qué soy cristiano y para qué soy cristiano? Debería de venir a nuestras vidas. Y eso entonces lo que hace que nos bajemos, nos desenfoquemos, nos enfriemos, y entonces podamos vivir una vida en temor en vez de en fe en el Señor. Porque la Amén. presión que tenemos alrededor es tan alta. La presión que tenemos en la vida nunca va a dejar de existir.
dígame un momento, levánteme la mano o abra el micrófono ahora, ¿en qué momento de tu vida no tuviste presión? Que alguien me diga. Que alguien me diga, ¿qué momento de tu vida tuviste presión libre de presión? O sea, no tuviste nada de presión, de ningún motivo. ¿Habrá alguien? No sé, capaz que sería... porque yo no conozco, yo por lo menos nunca... la presión es algo que siempre vamos a tener. Siempre. Dependiendo de cómo estoy. Entonces, el poder el enfriarse o el no orar como antes, el no buscar de Dios como antes, por presión de la atmósfera o de donde me muevo, o donde estoy. Yo sé que hay situaciones, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Una desilusión amorosa, un divorcio, cuando nuestros hijos parten solos y ya dejan la casa. Hay momentos y momentos en la vida que uno va a estar, pero que ya sea constantemente. O sea, si yo no puedo entender de que en realidad lo que pueda suceder alrededor mío no me debe de afectar el medio para alcanzar el propósito, porque entonces si no, estaríamos retrocediendo, nunca algo estaría pasando en mi vida. O sea, si me enfrío y la palabra de Dios dice que enfriarse es un pecado, ¿por qué no decimos que enfriarme es un pecado? ¿Por qué no decimos que si yo no oro como antes, entonces significa que algo no está bien? ¿Por qué tenemos que decir, no, yo ahora oro así? ¿O por qué no ahora decir, bueno, no, pasa que yo ya no busco a Dios como antes, pero eso es porque... Y buscamos las excusas. Por eso Dios dice, no hay excusa. Los medios, ¿verdad?, son tan importantes como el propósito. El fin no justifica los medios, pero los medios es el vehículo que nos lleva a ese fin. Para el cristiano, el alto nivel de cristianismo, de evangelismo, del evangelio, es lo más importante. No vender nuestra identidad, no vender la visión que tienes para tu vida, la visión que tienes para tu iglesia. Por eso muchas veces cuando ponemos ciertas metas, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a ayunar, y alguien es piedra de tropiezo o no quiere orar o llama al otro, entonces algo no anda bien. Entonces el enfriarse es pensar constantemente en lo que es el reino, el enfriante es no pensar constantemente en lo que el reino de Dios significa, lo que Cristo significa en nuestra vida. Lo que pasa es que los parámetros que podemos decir, bueno, yo puedo ser un semicristiano o me cansé, me aburrí. Yo realmente me cansé de ver la iglesia de la manera que la veo. No estoy hablando de esta iglesia, no estoy hablando de Clínica del Alma, Miami Garden solamente, estoy hablando en términos generales, para que usted no piense que el pastor no está conforme. No, hay muchas cosas que quiero ver la iglesia más apasionada, más metida, ¿verdad? Con más entrega, con más propósito, apoyando la visión, empujando y menos excusas. Pero eso son cosas que yo no puedo cambiar, es Dios y es usted, ¿verdad? Somos nosotros. Pero lo que estoy hablando es de volver a esos momentos donde realmente estábamos enamorados de Cristo. Los medios y el fin y los medios es para aquellos que realmente estamos enamorados del Señor. Como lo decía Jesucristo en el Getsemaní, que lo tenemos en pantalla, cuando lo dijo Pablo, cuando leímos en el libro de los Hechos, a mí no me interesa que a mí me maten en Jerusalén. No vayas para allá. No, nos vamos para allá. Si muero allá, moriré allá. Y si no, seguiré sirviendo a Dios. O sea, es muy difícil hoy en día ver ese tipo de cosas. No es que no las haya, las hay. Y hay mucho, pero como antes, es muy diferente. Hoy por hoy a veces no nos animamos a corregir algo, a decir algo, porque sabemos que se pueden enojar. Entonces el pueblo tiene que ser menos sensitivo a sus emociones y más sensitivos espiritualmente. De poder entender de que Dios plantó una visión en tu corazón y que eso, tu llamado, es importante. Lo más importante de tu vida. Por eso que el pastor Pedro trajo estos mensajes. Yo le decía a pastor Pedro, a mí esta serie para mí está mi favorita. Está en el top 1-2, pastor. Está en el top 1-2. Es una serie que sacude, es una serie... Y qué lástima, ¿no? Si tuviéramos más partes, ¿verdad? Y podemos seguir, ¿verdad? Porque yo seguiría, ¿no?, todo el año y dejaríamos Efesios. Porque la verdad son temas de vivencia cristianas.
son vivencias cristianas, es la realidad, nadie nos podemos ofender. La iglesia está en lo que dijo Martin Luther King, ¿verdad? Dijo, en una parálisis. Sálvanos de esta parálisis, Señor. Danos una visión penetrante y una fe duradera. Si hay una oración que debemos de tomar como ejemplo moderna en estos tiempos postreros, sería esa oración que nuestro hermano Pastor Pedro leyó. Porque es exactamente lo que yo hacía tiempo, gracias Pastor Pedro por traer eso, porque se me había ido, me había olvidado de eso realmente, y ahora cuando lo trajo dije, wow, es la realidad hoy, en la mayoría de los casos, por supuesto, no en todos, pero en la mayoría de los casos. Así que levántate, Iglesia de Dios, resplandece, vuelve a los inicios, métete con Dios, y que el llamado y la visión que Dios dio para tu vida, con tu familia, con tu esposo, tu matrimonio, sea la visión del Señor. Nada ni nadie te puede detener. Solamente está en tu percepción. Como decía mi esposa, ¿verdad? O sea que la presión de afuera siempre va a haber, nunca va a dejar de existir, jamás va a dejar de existir. Así que tenemos que superar todo tipo de presión y porque Dios está contigo y en tu vida. Quiero agradecer a todos por estar con nosotros en esta noche, ya son las 10, así que tenemos que cerrar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Pedro, por ese mensaje tan certero a estos tiempos, ¿verdad? Y que debemos de escuchar este mensaje. Es uno de los mensajes que debemos de cada tanto repasar, ¿verdad? En estos tiempos. Quiero agradecer a todos, agradecer a los que están conectados, a aquellos que van a ver este video o este estudio diferido. Gracias por escucharnos. Y bueno, y retomemos la fuerza que el Señor nos da. Amén, porque somos fortalecidos en Él. No hay excusas, Dios nos dio todo, así que para adelante. Esa situación en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, ese asunto legal, enfermedad, sea lo que sea, crucemos y caminemos sobre las aguas, porque el Señor lo prometió, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cerremos nuestros ojitos. Padre, en nombre de Jesús, queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias por esta palabra tan hermosa, gracias por las alabanzas, Señor, que fue maravilloso. Señor, gracias por este tiempo con los hermanos de hablar de un tema que evidentemente, Señor, a veces no nos gusta porque pareciera que Señor, fuera como una acusación o algo por el estilo. Sea como sea, Señor Padre, puede ser, sí, un señalamiento, Señor Padre, desde el cielo a la tierra, de que la iglesia está en una parálisis. Señor, y la iglesia somos nosotros. Por eso, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando, incluyéndome a mí mismo, de una parálisis, Señor, que no es un virus como el coronavirus, sino es el virus de la parálisis, cuando las situaciones nos paralizan, cuando no vemos más allá del árbol, cuando parece que todo es una nieblina y a veces le hacemos más caso a los deseos de nuestro corazón que al Espíritu Santo. Señor, te pido que nos des, Señor, a claridad mental, como hablamos del pensamiento hoy, que aclares nuestros pensamientos, que te lleves toda carga y toda confusión de nuestros corazones, de nuestras vidas, que podamos resistir a la presión. Señor, te presentamos a los matrimonios, que considero que es uno de los puntos más débiles o que son más atacados, los matrimonios. Señor, que sean fortalecidos en ti, que haya el amor de Cristo centralizado en cada hogar. Señor, nuestros hijos, Señor, que como hablaba hace unos días atrás con alguien, no es fácil ser un adolescente en estos tiempos, pero ¿cuándo lo fue? No es fácil ser padre, pero ¿cuándo lo fue? No es fácil el matrimonio, pero ¿cuándo lo fue? No es fácil ser cristiano, y bueno, ¿y cuándo lo fue? Por lo tanto, es una repetición de la historia una y otra vez, Señor. Yo te pido que abras los cielos para nuestros corazones, Señor, y que nos levantemos mañana firmes a orar, a buscarte, a decir, Señor, tengo sed de ti, a decirte, Señor, Padre, pongo todo en tus manos y sé que tú harás conforme a tus propósitos en gloria. Nos vamos de esta conexión, no de tu presencia. Líbranos de accidentes, de todo mal, de toda enfermedad. Y, Señor, gracias por tu palabra
que es verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Recuerda, descansa. Nos vemos pronto. Recuerda, oración el viernes por la noche. Y toda la gloria y la honra es para nuestro Señor. Gracias a todos. Gracias, hermano Pastor Pedro. Gracias a los jóvenes. Gracias, Milagros, Gladys, Lester, Eridania, Esmeralda. Gracias, Fabricio, Yolexis. A todos los que están conectados en Facebook Live. Dios bendiga, Miriam. Dios bendiga tu vida. Viviana, bendiciones. Te extrañamos. En Zoom, Carla, que está conectada también, Flavia, Angie, Nereida, Lilian, Alison también estaba por aquí, a todos los que están ahí que tal vez no diga su nombre, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Toda la gloria y honra es para Dios. Gracias, Señor.